Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a hablar aquí de fotografía analógica. Vamos a ver los tipos de cámaras que existen, los diferentes formatos. Vamos a hablar de las películas, del revelado, de los negativos, de la digitalización. También vamos a hablar de impresión, de tipos de papeles que existen, de diapositivas y de muchas otras cosas. Va a estar muy bueno, así que comencemos. Gracias por acompañarnos aquí para hablar de este tema. Es algo que nos habían ya sugerido hacer. Y bueno, sucede que estamos en un momento muy interesante de la fotografía analógica. Las perspectivas de este año son muy buenas. Ya durante el año pasado vimos cómo ha crecido el mercado. Hay nuevas cámaras analógicas, cámaras muy simples como estas de Kodak, que tiene varios modelos, cámaras de apuntar y disparar. Ilford también tiene las propias. Hemos visto también, por ejemplo, las cámaras Lomography, que ha lanzado nuevos modelos. Incluso también ellos hacen películas, se están sacando películas nuevas, algunas con saturación en colores que dan unos efectos ahí diferentes del propio estilo de la lomografía. Vimos el regreso de la cámara Leica M6, una cámara icónica usada por grandes fotógrafos ya consagrados, y tenemos planes de Pentax para sacar nuevas cámaras o relanzar cámaras analógicas. Entonces es un momento muy positivo, son muy buenas noticias para la gente que nos gusta la fotografía analógica y también para aquellos que quieren experimentarla por primera vez. Ya sabemos que la fotografía analógica es aquella en donde utilizamos una película fotográfica. Sin embargo, nos gustaría acotar la siguiente idea sobre la fotografía analógica, que es aquella fotografía bien pensada que es visible solamente después de un proceso químico. Esto por lo siguiente: si ponemos atención en blogs, en las redes sociales que hablan sobre fotografía analógica, vamos a ver una pregunta recurrente de cómo se escanean los negativos, cuál es el procedimiento correcto, porque hay gente que no está obteniendo ningún resultado. Y lo que sucede es lo siguiente: nos olvidamos de que la película es sensible a la luz. Entonces, cuando el rollo es montado en la cámara, la luz va a transitar a través del lente de la cámara. Nosotros vamos a dosificar la cantidad de luz a través de la configuración, y entonces es así que se graba una imagen en la película, ¿de acuerdo? Una vez que se ha acabado el rollo, nosotros debemos de regresar a la película y llevarla a un proceso de revelado. Ese proceso es justamente un proceso químico con líquidos que se tiene que hacer en un laboratorio en un cuarto oscuro. Entonces hay mucha gente que desconoce eso, y entonces por eso está teniendo esos problemas de que no sabe qué es lo que acontece cuando saca la película y la lleva a escanear. Lo que no sabe es que en ese momento está echando a perder la película, la está velando, como se dice comúnmente. Entonces, bueno, por eso nos gusta hacer esa precisión de que la fotografía analógica es aquella visible después de un proceso químico, y también de que es una fotografía que es pensada, que es reflexionada, porque resulta que, pues, a diferencia de la fotografía digital, la analógica es escasa. Apenas tenemos 36 fotografías disponibles. Entonces aquí, por el hecho de ser escaso, debemos tener cuidado, debemos reflexionar bien aquella fotografía que vamos a tomar, porque debemos recordar que, pues bueno, tendremos un costo para poder ver esa fotografía, para hacerla visible. Y bueno, después del proceso de revelado, entonces podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, pedirle al laboratorio que nos imprima todas las fotografías, o pedirle que no las entregue ya escaneadas y convertidas a positivo para nosotros escoger cuáles queremos imprimir, o nosotros por nuestra cuenta podemos escanear los negativos, convertirlos a positivo a través de diferentes aplicativos que existen hoy en día para eso, y bueno, incluso editarlas e imprimir las que querramos o guardarlas como archivos digitales. Practicar la fotografía analógica vamos a necesitar básicamente tres cosas. Número uno, una cámara analógica. Número dos, película fotográfica. Y número tres, un laboratorio. El laboratorio puede ser alguno en nuestra ciudad o alguno tal vez fuera de nuestra ciudad, pero que reciba trabajos a través del correo. Y la otra opción con el laboratorio es montar nuestro propio laboratorio. Para eso necesitamos estudiar cómo es el proceso de revelado, comprar nuestros químicos, tener los recursos y los espacios para poder hacerlo en casa, y bueno, es una alternativa. Ahora, sobre el formato de la cámara y de la película, debemos saber que existen varios, o que han existido varios formatos. Hoy en día solamente hay disponibles películas básicamente de tres formatos, hoy año 2023, y entonces en consecuencia hay cámaras
que si son de otros formatos que ya no existen más, pues bueno, no se podrán usar. Entonces, eso es importante saberlo porque si de repente tú no tienes una cámara y pretendes comprar una, debe ser alguna de formato que exista película disponible hoy en día. De las películas disponibles hoy en día, esta es la más común, la de 35 milímetros, que de hecho el nombre correcto es película de 135, formato 135. Aquí podemos ver el tamaño de las fotografías. La particularidad de esta película es que tiene estas perforaciones que sirven para hacer avanzar la película dentro del mecanismo de las cámaras. Existen en el mercado unas cámaras que se llaman de medio cuadro, que utilizan esta película. Y esas cámaras lo que hacen es tomar las fotografías, en vez de ese tamaño, las toman de la mitad, lo que te permite tener el doble de exposiciones. Es decir, un rollo de 36 exposiciones vas a poder sacar 72 fotografías, ¿de acuerdo? Las primeras de esas cámaras fueron de la marca Olympus, que salieron por ahí al final de la década de los 50, fueron muy populares. Después, durante los 60, 70 hubo muchas de otras marcas, de muchas marcas, y hoy en día Kodak tiene una disponible, una cámara instantánea como aquella que te mostré, que es justamente de medio cuadro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la película más común hoy en día. Luego tenemos el formato de película 120, formato 120, que hace negativos de este tamaño, es de 6x6, fotografías de 6x6. Los rollos de esta película te permiten sacar 12 fotografías. Son pocas fotografías, pero bueno, lo que tienen es que como son mayores que la de 35 milímetros, mira, el tamaño de una y de otra, entonces estas fotografías ofrecen mejor calidad, ¿de acuerdo? Digamos que tiene más píxeles que las de 35 milímetros. Este tipo de formato se usa o se usaba por fotógrafos profesionales con cámaras profesionales que también se les conoce así de medio formato, y pues bueno, es otro tipo de película. Aquí, con esta película también hay cámaras que pueden tomar fotografías más grandes. Esta, por ejemplo, tiene 6 por 9 centímetros, y así hay de otras medidas. Entonces, bueno, existen esas cámaras. Aquí obviamente el rollo va a sacar menos fotografías. Incluso, yo no sé si existe aún, pero había un formato que era 220, o sea, este 120, y había un 220 con el que podías sacar el doble de fotografías 6x6 como esta, ¿no? Entonces, bueno, este formato también es común hoy en día, ofrece muy buena calidad y hay muchas cámaras que utilizan este formato. El tercer formato que se puede conseguir hoy en día es este, que es el formato 110. Como vemos, es un negativo mucho más pequeño comparado con el de 35 milímetros. Mira, aquí tenemos uno y otro. Entonces es mucho más pequeño. Este tipo de película solía ser más barata, y la particularidad es que viene dentro de un cartucho. Es una bobina doble, digamos, mejor dicho, en donde sale de un lado la película y se enrolla en el otro lado de la bobina. Y entonces cuando se acaba, llevas la bobina completa, no necesitas regresar la película, hacerla regresar a la bobina principal, digamos, como la película de 35 milímetros, sino que este cartucho, una vez que se acababa, ya lo llevabas a revelar, ¿no? Entonces es el otro formato menos común, pero que se puede conseguir hoy en día. Mira, vamos a ver aquí de los formatos que ya no existen. Hay un tal pequeño formato de 16 milímetros, eso ya no existe. Entonces, si encuentras una cámara de esas, no te va a servir. Existe el 110 que ya vimos ahora, y el formato 126 que tampoco existe. Formato 135 conocido como 35 milímetros, que sí existe, ya lo vimos. Este es un cartucho de aquel formato 126. Y el 110 que te dije que venía en un cartucho es similar a esto. Entonces luego tenemos el formato 120 y 220, que también ya hablamos que existe. Aquí nos habla de los tamaños de fotografías de 60 por 45 milímetros, de 60 por 60 milímetros, que ya vimos, ahí te mostré el negativo. También existen unas cámaras que toman 60 por 70 milímetros y 60 por 90 milímetros, que también ya te mostré. Entonces aquí habla también de que el formato 220 te permitía hacer 24 fotografías de 60 por 60 milímetros, justamente lo que hablábamos, ¿no? También un formato 124 y 127 que no existen más. Y mira, aquí habla del grande formato, que es un formato de película que más bien son placas fotográficas de tamaños 4 por 5 pulgadas, 8 por 10 pulgadas, que es más o menos como el tamaño de una hoja carta, y 11 por 24 pulgadas, ¿no? Que son otro tipo de cámaras que son tema aparte.
Algo importante que debemos saber es que existe una película que venía en un cartucho con esta forma que se llamaba APS o Advanced Photo System. Dice aquí que fue un sistema resultado de una empresa conjunta entre Canon, Fuji, Kodak, Minolta y Nikon, que decidieron hacer esfuerzos para tal. Y entonces inventaron este cartucho y la cuestión es de que ya no existe más, esto ya no se fabrica, pero las cámaras existen. Entonces, mira, esta es la parte de abajo del cartucho. Y entonces dice acá que se les conocía como Advantix a ese tipo de película fotográfica APS. Y bueno, si tú te encuentras una cámara fotográfica que utilice rollo APS, entonces no te va a servir. Como podrás imaginar, hoy podemos tener acceso a muchísimos tipos de cámaras analógicas. Las hay más antiguas, más nuevas, más modernas, totalmente electrónicas o totalmente manuales. Las hay de fácil operación o de compleja operación. En fin, aquí vamos a intentar describir un poco lo que podemos encontrar por ahí. Va a ser difícil nombrar todo, pero vamos a tratar de dar un aspecto general. Primero vamos a hablar aquí de esta cámara que es conocida como cámara telemétrica o también cámara rangefinder. Existen unas que se pueden intercambiar los lentes y otras que tienen un lente fijo, como es el caso de esta cámara. Aquí la particularidad es que vamos a tener un lente a través del cual vamos a hacer los encuadres y las composiciones y otro lente que va a tomar la fotografía. Entonces, lo que sucede con esta cámara es que vamos a tener ángulos de visiones diferentes de lo que nosotros estamos observando aquí y de lo que la cámara va a captar aquí con el lente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que tener cuidado aquí que de hecho con la práctica vamos a poder resolver esa diferencia de ángulos, digamos. Y una característica es que aquellas cámaras que se les puede cambiar el lente, aquí adentro vamos a tener unos rectángulos que nos van a dar la referencia del ángulo de visión del lente que estemos usando. Por ejemplo, este lente aquí es de 38 milímetros. Si colocáramos un lente de 85 milímetros, por ejemplo, entonces el ángulo de visión es más reducido aquí adentro. ¿Estás de acuerdo? Y entonces habría unos rectángulos, y es que, bueno, dependiendo de la cámara y del modelo y de los lentes disponibles, tendrá un rectángulo que corresponda a esa distancia focal de ese lente en cuestión. De esas cámaras las hay muy complejas, como lo son las cámaras Leica, que sería, digamos, que lo más complejo y lo más completo que hay por ahí. Hay muchas marcas y hay otras muy sencillas como esta que es de apuntar y disparar. Bueno, en esta se pueden hacer aquí algunos ajustes de diafragma y de distancia, pero hay otras, por ejemplo, esta cámara Kodak aquí que te había mostrado al principio, sería también una cámara tipo rangefinder porque tiene exactamente el visor por donde vemos y el lente que toma la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así como esta hay de muchos tipos, ¿no? Y también las hay más nuevas, hay algunas que tienen motor de avance para ir cambiando la fotografía. Aquí este es de avance manual, aquí tiene la perilla para hacer avanzar aquí la película, tiene su disparador. Y bueno, entonces así vamos a encontrar de este tipo de cámaras más nuevas, más antiguas y de diversas capacidades. Algo con lo que debemos tener cuidado con este tipo de cámaras es no olvidar quitar la tapa del lente, porque era común que de repente sacabas tu cámara, comenzabas a tomar fotos, pero como tú estás observando por este visor, no te diste cuenta que aquí estaba cerrado, que estabas con la tapa. Entonces a la hora que llevas a revelar tu película resulta que pues no hay nada, ¿no? Y fue porque se nos olvidó quitar la tapa. Lo mismo con el dedo. Es común en este tipo de cámara no darnos cuenta que de repente tenemos un dedo por aquí asomado en el lente que pues nos va a estropear nuestras fotografías. Entonces es con lo que debemos tener cuidado. Y esta cámara comúnmente utiliza la película de 35 milímetros. Otra cámara muy recomendable que podemos usar hoy en día es este tipo. Son cámaras denominadas TLR o Twin Lens Reflex, cámara de lentes gemelos, que es justamente su particularidad. Aquí vamos a tener el lente que toma la fotografía y el lente a través del cual hacemos los encuadres. Aquí entonces también tenemos ángulos de visión diferentes de lo que observamos en la pantalla de enfoque que está acá dentro. Ahí es nuestra pantalla de enfoque y a través de un espejo tenemos la función de refracción que entonces nos va a permitir ver aquí la escena y hacer nuestros encuadres. Y entonces, bueno, esto va a estar en un ángulo un poco diferente a el lente que toma la fotografía y entonces con la práctica también vamos a poder
hacer encuadres de la forma que queremos, ¿de acuerdo? Para usar esta cámara con agilidad necesitamos práctica, porque cuando nosotros observamos aquí a través del visor, que por cierto se le conoce como visor a nivel de cintura, porque tenemos que mirar así de arriba hacia abajo, entonces para hacer los encuadres, cuando movemos la cámara hacia un lado parece que la imagen va hacia el lado contrario. Lo mismo si bajamos la cámara parece que aquí sube. Entonces eso nos genera un poco de confusión y bueno, se necesita práctica, sobre todo si queremos tomar fotos de cosas en movimiento. Que de hecho para tomar fotografías de cosas en movimiento, aquí mira, tenemos una lupa, por si no alcanzamos a ver bien, podemos acercar el ojo para ver aquí a través de la lupa. Y bueno, estas tienen una función aquí donde podemos utilizar este cuadro acá atrás, ¿de acuerdo? O sea, bajamos aquí una pieza, esa pieza, y vamos a encostar el ojo aquí, que nos va a permitir ver acá el cuadro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cuadro de 6x6 en este caso. Entonces, con el ojo encostado aquí, nosotros podemos mover más rápido la cámara para poder hacer los encuadres. Previamente tendremos que haber enfocado y configurado la cámara de la forma correcta para poder tener fotos nítidas. Esta cámara también utiliza el rollo, la película de formato 120, pero existen algunos modelos de ellas, como es el caso de esta Yashica 635, que también utiliza la película de 35 milímetros. Para eso se colocan unos adaptadores aquí dentro de la caja y acá en el visor también, para saber cuál es el tamaño de la película de 35 milímetros y que la película también pueda correr y funcionar aquí dentro. Entonces hay varias cámaras de estas que tienen esa particularidad, pero es más fácil, desde mi punto de vista, es mejor usarlas con la película de 120, es mucho más fácil. Y estas cámaras, pues hay unas bien antiguas, la mayoría, o mejor, todas ellas son cámaras mecánicas que se operan totalmente manuales. Estas son de principios del siglo XX y su particularidad también es que por ser totalmente mecánicas es posible darles mantenimiento, mantenerlas limpias y bien lubricadas, y hoy en día se pueden conseguir funcionando perfectamente bien, ¿no? Y si tuvieran problemas, pues bueno, se les puede dar mantenimiento. Entonces, es una cámara también muy recomendable hoy en día. Las últimas cámaras TLR fabricadas ya venían con exposímetros integrados. Entonces, ese tipo de cámaras, si consigues una con el exposímetro que funcione, pues te va a ayudar bastante en la telemetría. Si no, puedes instalar un aplicativo de fotometría en el celular que también te va a ayudar, o la regla Sony 16. Si no la conoces, te dejo aquí un video. Existen muchas marcas de cámaras TLR. Tal vez las más famosas sean las cámaras Rolleiflex alemanas, que tienen muy buenos lentes, lente 6, y entonces hay muchos modelos de ellas. Incluso hay un modelo que fue recientemente lanzado de Rolleiflex que utiliza la película Instax, que es aquella película de Fuji, que hace fotografías instantáneas. Son cámaras así TLR, pero con recursos modernos. Y entonces, pues es un dato curioso, están por ahí esas cámaras y también es una opción. Otro tipo de cámara muy común hoy en día es este tipo, que son las cámaras SLR o Single Lens Reflex. La particularidad de ellas es que tienen un espejo a través del cual va a entrar la imagen, se va a reflejar, y después a través de un pentaprisma que está en esa parte de la cámara, nosotros vamos a ver aquí a través del visor exactamente la escena que vamos a fotografiar, la escena que se va a quedar grabada en la película. Entonces es una cámara de un solo lente y pues bueno, hay muchísima variedad, muchísimos tipos, también las hay más antiguas y más modernas. Hay, por ejemplo, modelos como esta que es totalmente mecánica, no necesita pilas para funcionar y se opera totalmente de forma manual. El enfoque es manual, el tiempo de exposición, etcétera, todo es manual. Y hay otras que son totalmente electrónicas, como es el caso de esta cámara aquí, ¿no? En donde ya tenemos muchos recursos, tienen telemetrías muy precisas, tienen autoenfoque también, este tipo de cámaras. A ver si aquí está, tienen autoenfoque y podemos tomar fotos muy buenas con ese tipo de cámaras. Se puede usar totalmente automática o también totalmente manual. Este modelo aquí en particular es de las últimas cámaras analógicas fabricadas y entonces pues bueno, es algo muy parecido con las cámaras digitales de hoy en día.
Entonces son cámaras muy buenas y hoy en día se pueden conseguir muy baratas este tipo de cámaras porque se dice que cuando la electrónica falle, pues bueno, la cámara va a quedar inservible, ¿no? Pero aún así podemos correr el riesgo de comprar una que incluso no vamos a gastar mucho y hacer excelentes fotos con una cámara como esta. O usar también una totalmente manual como esta que también nos va a permitir poder aprender muy bien los fundamentos de la fotografía para después también aplicarlos en la fotografía digital. La gran ventaja de las cámaras SLR es que existe muchísima variedad de lentes que se pueden usar. La mayoría de estas cámaras son de lentes intercambiables y muchas cámaras, por ejemplo la Nikon, hay lentes que se pueden usar tanto en las cámaras analógicas como en cámaras digitales. Los mismos lentes se pueden aprovechar para ambas. Y este tipo de cámara utiliza la película de 35 milímetros. Existen algunas por ahí, como es el caso de Pentax, que tiene una cámara SLR que utiliza el formato 120, pero es la minoría. Yo no me acuerdo de alguna otra marca que utilice 120. La gran mayoría de ellas son de formato 35 milímetros. Otro tipo de cámara que podemos conseguir son este tipo de cámaras muy pequeñas. Kodak Instamatic es el caso de esta. Hay también de varias marcas. Esta es una cámara totalmente manual. Tiene aquí su lente que capta la fotografía y tiene también un lente aparte por el cual vamos a hacer los encuadres. Esta es la cámara que utiliza la película de formato 110, aquel cartucho que se coloca aquí dentro y entonces pues bueno, se puede usar. De este tipo de cámaras hay también electrónicas, totalmente electrónicas, incluso que tienen flash integrado. Esta para el flash se utilizaba aquí unos cubos desechables que tomaban una fotografía y giraba. Era un cubo con 4 lados que cada vez que tomaba la fotografía giraba y una vez tomados los 4 lados tenías que desechar y usar otro, ¿no? Entonces, bueno, es otro tipo de cámara que se puede conseguir para usar aquel formato de 110 y su ventaja principal es el tamaño. Es una cámara pues muy discreta, muy pequeña y no requiere mayores ajustes. Comúnmente esta cámara es de apuntar y disparar. Hay otras cámaras de las cuales no tengo aquí una para mostrarte, pero mira, aquí en la página de Wikipedia tenemos en la página de Hasselblad este tipo de cámara que se conoce como cámara de medio formato. Son cámaras que eran usadas por profesionales, son cámaras totalmente manuales que utilizan la película de 120. Estas también se pueden conseguir, solo que acostumbran ser de precios muy altos. Si va a ser tu primera cámara, yo no te recomendaría mucho comprar una cámara de este tipo, pero si puedes conseguir una, pues bueno, son buenísimas, cámaras buenísimas. Hay de varias marcas, aquí estas son Hasselblad. Esta foto, por ejemplo, de la NASA, fue tomada con una cámara Hasselblad, justamente, que fueron cámaras usadas por las misiones Apolo y después sustituidas por cámaras Nikon, una cámara AF, que bueno, si quieres saber más de esa historia, te dejo aquí un link que habla de esas cámaras, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cámara de medio formato también se pueden conseguir hoy en día y utilizan la película de 120, formato 120. Entonces así podemos hablar de manera general de los diferentes formatos y de cámaras que podemos conseguir hoy día en el mercado. Como ves, hay para todos los gustos, para todos los presupuestos, también para los diferentes niveles de conocimiento en fotografía, quien es iniciante o quien es profesional, pues bueno, hay de todo entonces. Y aquí en YouTube generalmente encuentras reviews de todo tipo de cámaras. Aquí en el canal tenemos algunos reviews de algunas cámaras. Entonces, bueno, es eso con este tema. Y ahora vamos con lo siguiente. El tema de las películas fotográficas es muy amplio. Sin embargo, nosotros aquí vamos a hablar de lo que es más básico saber, que es muy simple. Las películas fotográficas se pueden clasificar de muchas formas, pero la clasificación más básica o la clasificación primaria sería que existe película para fotografías en blanco y negro y película para fotografías en color. Ahora, ambas películas son sensibles a la luz. La sensibilidad entonces puede ser mayor o menor y para determinar esa sensibilidad se usa la escala o el número ISO, también conocido como el número ASA. Entonces, entre mayor es el ISO o ASA, es mayor la sensibilidad a la luz y entre menor el número ISO es menor la sensibilidad a la luz. Para tener más claro el concepto de la sensibilidad, podemos entenderlo así,
El ISO 100 tiene la mitad de sensibilidad que el ISO 200, o lo que es lo mismo, el ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que el ISO 100. Entonces, el ISO 400 tendrá el doble de sensibilidad que el ISO 200, el ISO 800 tendrá el doble de sensibilidad que el ISO 400 y así sucesivamente. Ahora, las películas van a necesitar entonces un tiempo de exposición para que se grabe la fotografía. Entonces, las películas que son menos sensibles, por ejemplo, ASA 100, requieren X tiempo de exposición. Entonces, la película ISO 200, que es más sensible, necesitará entonces la mitad de tiempo de exposición y el ISO 400 necesitará la mitad de tiempo de exposición que la ISO 200. Es decir, entre mayor es el ISO, la película necesita una velocidad más rápida de exposición, lo que hace que también las películas se clasifiquen entonces en películas rápidas o películas lentas. Y de hecho, el número ASA se le conocía también como la velocidad de la película. Ahora, otra característica de las películas es que hay unas con mejor contraste y con mejor nitidez que otras. Comúnmente, las películas que tienen un ISO más bajo, por ejemplo, ISO 100, van a tener mejor calidad de nitidez y de contraste que películas de ISO alto, de ISO 400 o ISO 800. ISO 1600 entonces ya tiene mucho menos nitidez que una película de ISO 100, ¿correcto? Entonces, si nosotros necesitamos así buena nitidez, es mejor usar películas de ISO más bajo. Si necesitamos películas que sean más sensibles a la luz, porque vamos a retratar en la noche, por ejemplo, tomar fotografías de noche, entonces necesitaremos un ISO 800, 1600, pero debemos saber que vamos a perder nitidez con ese tipo de película. Igual entonces con las películas de blanco y negro hay algunas que van a tener una escala de grises muy amplia, o sea, un contraste más bajo, y otras películas que sean mucho más contrastadas, ¿no? Que la diferencia entre negros y blancos es más abrupta, digamos, o sea, la escala de grises es menos amplia. Ahora, sabemos que de la película fotográfica se obtiene un negativo con las fotos. Entonces, comúnmente los rollos nos dicen, por ejemplo, como está escrito aquí, podemos ver color negative film, o sea, película en color, película negativa en color. Eso porque también existen películas positivas que se conocen como películas de transparencias. Es lo siguiente, mira, después del proceso de revelado, la película negativa nos va a arrojar este resultado. Como vemos ahí, hay algunas imágenes donde lo que está blanco son colores oscuros o colores negros y lo que está oscuro son colores claros. Aquí, por ejemplo, en esta es un negativo en color justamente. Entonces se distinguen por ahí algunos colores verdes, unos más rojizos, unos medio marrón, etc. Esto después en el proceso de impresión el negativo se convierte en positivo sobre el papel fotográfico, ¿de acuerdo? El papel que se va a usar para imprimir las fotografías. Ahora, de la película positiva, lo que vamos a obtener es esto, es ya después del revelado, ya vamos a tener la fotografía en color. Esta se ve un poco ya vieja, pero aquí se notan mejores los colores, miren. Ahí podemos ver claramente cómo se ve en positivo, es decir, se ven los colores tal cual son. Y después esta es la película y se monta en este tipo de moldura y esto se proyecta con justamente un proyector de transparencias. Entonces esto es por eso que se llama transparencia o diapositiva, también es conocido. Comúnmente estas películas de transparencia se conocen o llevan el nombre de cromo. Por ejemplo, Ektachrome, que son de Kodak, o Fujichrome, son las que de repente se pueden conseguir hoy día en el mercado. Y su principal característica es que tienen unos colores muy contrastados, son colores muy vivos, sobre todo las películas que son de ISOs bajos, hay de ISO 100 e incluso era muy común o se usaban mucho las películas de ISO 64 que daban una calidad de colores impresionante. Entonces, cuando tú usabas los proyectores para proyectar esto, veías la fotografía ampliada, así en tamaños grandes sobre una pantalla o una pared blanca, y entonces era una forma muy especial de poder apreciar la fotografía también. A mí particularmente es de lo que más me gusta, la fotografía en diapositiva, solo que hoy en día es lo menos común de encontrar. Ahora, de repente aparecen por ahí otro tipo de películas que son películas infrarrojas. Las hay, inicialmente se inventaron para la guerra, para la Primera Guerra Mundial,
y eran en blanco y negro esas películas. Después vinieron películas infrarrojas de color y bueno, se usan para cuestiones experimentales, más que nada, cuestiones artísticas. Y no sé si hoy en día, pero de repente por ahí aparecen ese tipo de películas infrarrojas. Algo que debemos saber de las películas fotográficas es que tienen una fecha de caducidad. Esto porque están hechas con una emulsión de gelatina y plata. Y la gelatina tiene origen animal, o sea, es un elemento predecedero. Entonces, para solucionar eso, si tú compras películas y las quieres o no las has usado, las puedes guardar en el refrigerador para así conservarlas bien. Entonces, a pesar de que haya pasado la fecha de caducidad, las vas a poder seguir usando. Tú puedes dejar pasar incluso un año, tal vez dos, o incluso las puedes congelar en el congelador y las puedes dejar por varios años, 5 años, 8 años. Y cuando las saques las vas a poder usar sin problemas, van a servir muy bien. Y bueno, eso es importante saber porque de repente pueden aparecer por ahí películas en buen precio, pero que ya pasaron de la caducidad. Entonces, si no ha pasado, yo arriesgaría si no tienen más de un año de caducadas, ¿no? Y así puedes aprovechar un precio bueno. Y si tú tienes forma de averiguar cómo fue almacenada esa película, si tienes cómo constatar de que fue refrigerada, entonces, pues bueno, será una buena oportunidad para aprovechar esas películas. Algo que de repente también debemos observar en las películas es que ellas están calibradas para usarse con luz de día o con luz artificial. Entonces, si no dice, si la película no dice, seguramente está calibrada para trabajar con luz de día. Esto es que están equilibradas a más o menos 5600K, a la temperatura de 1600K, que es más o menos la temperatura de la luz del sol. Temperatura nos referimos al grado de ser una luz más amarilla o más fría, más azul, digamos. Y la temperatura de las películas que son para usarse con luz artificial están calibradas más o menos entre 3200K y 3400K. Ahora, dentro de este grado de temperatura, digamos, que tienen las películas, hay algunas que son entonces más rojizas y hay otras que son más frías. Entonces tú debes ver, cuando encuentres alguna película disponible, intentar ver si es una película más rojiza, porque eso te va a dar unos tonos de piel más rosas, o a veces el color rojo va a salir un poco más reventado, y hay otras que son más frías, que vas a tener unas tonalidades un poco más azules, más naturales, que van a ser mejores para paisajes, por ejemplo. Aquellas en donde es un poco más rojizo son películas que se acostumbraban usar para retratos, básicamente, o para eventos donde salían personas. Un detalle que vamos a encontrar en las películas de formato de 35 milímetros es esta parte de aquí del cilindro que tiene este blanco y plateado, estás viendo. Eso es un código que se le llama código DX, que sirve para informarle a la cámara cuál es el ISO de la película. Porque, por ejemplo, esta cámara, te voy a mostrar aquí. Esta cámara tiene ahí unos sensores, estás viendo. Esas terminales metálicas son justamente el lector del código DX de la película, ¿correcto? Entonces así automáticamente la cámara va a detectar el ISO de la película y entonces esta cámara no tiene aquí un selector de ISO. Hay algunas que pese a que tienen esos sensores, tienen además un selector de ISO manual. Y hay otras cámaras, por ejemplo estas, o esta de aquí, esta más nueva de Kodak, que no tienen esos sensores, ¿estás viendo? No tienen cómo detectar el tipo de película. Solo que, por ejemplo, esta en las instrucciones ya dice que debes usar película de ISO 200 o ISO 400 únicamente. Y entonces hay otras cámaras como esta que aquí manualmente, aquí en esa parte, aquí viene el número ASA, estás viendo, aquí se mueve esta parte y nosotros vamos a seleccionar el ASA o el ISO, ¿de acuerdo? En esta cámara llega hasta máximo 500, es el máximo ISO que se puede usar. El mínimo es de ASA 25 o ISO 25, que va a ser difícil encontrar una película de esas, ¿no? Pero bueno, es algo que debes saber porque estas partes entonces deben estar limpias para que no haya errores de lectura. Se deben conservar limpias, al igual que las terminales allá en la cámara,
se deben mantener limpias, no tocarlas con los dedos para no dejar la grasa de los dedos. Y otro detalle aquí importante es que en las cajas de las películas vamos a encontrar toda la información que necesitamos saber. Por ejemplo, aquí nos dice el ISO, la cantidad de exposiciones, la temperatura a la que es ideal almacenar la película. Vamos a encontrar otras informaciones como el proceso de revelado. Aquí, por ejemplo, esta es de proceso C41, que es el proceso normal. Por ejemplo, cuando son diapositivas, utilizan un proceso que se conoce como E6 y pues así hay datos acá atrás. Mira, también vienen informaciones. Bueno, estos son de garantía. Hay cajas, por ejemplo esta, que aquí adentro está llena de informaciones, ¿no? Esta de blanco y negro tiene ahí todas las informaciones para el tipo de revelado, que se conoce simplemente como revelado blanco y negro, que es más fácil de hacer. Esto es lo que tú puedes hacer en casa de repente, que es más sencillo. Y bueno, ahí vienen tablas de temperaturas de los químicos, del agua, de los tiempos de contacto con el revelador y otras informaciones, ¿no? Entonces comúnmente vamos a encontrar ahí todo lo que necesitemos saber referente a las películas. Y hoy en día también existe la posibilidad de que tenemos aquí el site, la página web, en donde puedes encontrar más informaciones sobre las películas. Bueno, entonces de todo lo que acabamos de hablar, excepto sobre la cuestión del código DX aquí en estos cartuchos, en estos cilindros, aplica a todas las películas que vimos antes, es decir, al formato 110, 120 y 135. Y sobre la cuestión del revelado, para resumir un poco, entonces después del proceso de revelado de los que acabamos de hablar, vamos a obtener un negativo, solamente un negativo, y a partir de ese negativo entonces vamos a proceder a la impresión, que es otro proceso en donde se va a utilizar un papel especial, un papel fotográfico, que también se procesa químicamente, también en el cuarto oscuro, y entonces ahí la imagen va a pasar de negativo, perdón, a positivo, donde en el positivo van a aparecer los tonos, sean blanco y negro, o los tonos en color. Para ese proceso de impresión se utiliza una máquina. Estoy aquí en la página de Wikipedia, busqué ampliadora fotográfica, que es el nombre de este aparato, y entonces se proyecta el negativo desde una lámpara, desde un aparato con un lente, hacia abajo en esta base donde va a estar el papel fotográfico. Más o menos así, mira, aquí viene un diagrama, ahí tenemos. Entonces aquí tenemos el negativo de la película, estás viendo que se inserta aquí, y aquí hay un lente que se regula para proyectar la imagen acá en el papel fotográfico, que se puede usar de diferentes tamaños. Entonces tú puedes imprimir fotos de este tamaño que te mostré aquí, que es de 4 por 6 pulgadas, o mayores, ¿no? Entonces para eso se va a regular la altura aquí de la ampliadora, para así ampliar también la impresión. Y entonces aquí podemos ver por qué los negativos del formato 120, que son más grandes, van a tener mejor calidad de impresión, porque como el negativo es más grande, nos va a dar una imagen que se puede imprimir también en papel más grande, pero con mejor nitidez que, por ejemplo, la película 110, que son unos negativos bien pequeños, que van a proyectar entonces una imagen a imprimirse mucho más pequeña. Si nosotros queremos ampliar el tamaño de ese negativo pequeño, entre más lo ampliemos, vamos a ir perdiendo calidad en la impresión. Entonces, si de repente nosotros queremos tener el laboratorio en casa, este aparato, la ampliadora fotográfica, es lo que nos va a complementar nuestro laboratorio, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener un proceso de revelado que se hace con el negativo, y después otro proceso que es de impresión. Ahora, entre estos dos procesos lo que podemos hacer es digitalizar los negativos y guardarlos en archivo digital. Para digitalizar nuestros negativos podemos hacer varias cosas. Tal vez lo más sencillo es que si nosotros mandamos a revelar un laboratorio, pedir que nos entreguen los negativos ya digitalizados. La otra es conseguir nuestro propio escáner. Hay, por ejemplo, un modelo de escáner Epson que es el V6000, si no me engaño, que tiene un dispositivo especial para poder digitalizar los negativos. Ahí la cuestión es de que el sistema operativo de esos escáneres siga siendo compatible con las versiones de sistemas operativos de las computadoras actuales.
También había unos escáneres de Nikon y no sé si hay algunos otros por ahí. Otra forma de digitalizarlos es con nuestra cámara digital y un lente macro, en donde podamos tomar con detalle fotografías, ¿de acuerdo? Y entonces así nosotros podemos crear incluso archivos RAW. La ventaja de tener los archivos digitalizados es que vamos a poder hacer aquellas ediciones si es que queremos hacerlas y también escoger cuáles fotografías podemos imprimir y también las podemos imprimir en casa, ¿no? También esa sería una de las ventajas. Y ya que hablamos de impresión, lo que debemos saber entonces es que hay papel fotográfico para usarse en laboratorio con proceso químico y hay papel fotográfico para usarse con impresión con impresora de tinta o impresoras de rollos de cera. Esos rollos son impresoras que utilizan rollos de 3 colores, si no me engaño, un magenta, un amarillo y un azul. Y entonces a través de fusión de calor se imprime la fotografía. En el caso es fotografía digital. Y hay dos tipos de papeles. Este tipo de papel es más opaco, no sé si se alcanza a ver, es un papel mate, también le llaman papel lustre en algunos lugares, entonces da una impresión menos brillante y este acá es un papel brillante, bien brillante, entonces este es mejor usarlo cuando tenemos cosas de colores intensos. A mí particularmente no me gusta mucho este papel, yo prefiero el papel mate incluso para impresión en color, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, a mí se me hace que le da un aspecto más vintage y brilla menos también con la luz, ¿no? Cuando estamos en situaciones así de un lugar con muchas lámparas, el papel brillante, pues bueno, nos impide ver con mejor claridad las fotografías, ¿no? Entonces, es lo que tenemos con respecto a estos papeles. En el caso de las fotografías que se imprimen con esos rollos de cera, de colores, la propia impresora le va a dar el efecto de brillante o de mate, ¿de acuerdo? Es una cosa curiosa, pero bueno, es lo que tenemos con papeles fotográficos. Algo muy recomendable hoy día es tener junto con nuestra cámara analógica un flash, porque estos flashes nos van a dar la posibilidad de crear fotos fantásticas con iluminación bien especial cuando los aprendemos a usar, que no es tan difícil. Veremos que podemos crear cosas muy interesantes. Y además hoy en día estos flashes son súper baratos. Este debe ser de la década de los 70s, pero funciona perfectamente bien. Aquí atrás vienen unas tablas que ya nos van a indicar, de acuerdo al ISO de la película, nos van a indicar a qué distancia podemos tomar fotografías y con qué diafragma de lente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en ISO 100 podríamos tomar a una distancia de 2.4 metros una fotografía usando el diafragma 5.6. Entonces es simplemente colocarnos a la distancia que dice, utilizar nuestra película ISO 100, colocar ese diafragma y listo. Ahí tendremos una fotografía perfectamente iluminada. Y hay algunos accesorios, por ejemplo, hay un cable que se puede conectar aquí a la base del flash y el cable en el otro extremo aquí a la zapata de la cámara, y entonces así podemos tener una iluminación indirecta con respecto de la posición de la cámara, y eso nos va a dar iluminaciones fantásticas para crear cosas bien especiales. Entonces, muy recomendable tener un flash. Aquí vamos a hablar en el canal de algunos flashes para cámaras analógicas, así que si no estás inscrito, inscríbete para que no te pierdas ninguno, y también vamos a enseñar cómo usarlos. Entonces, hasta aquí hemos dado información relevante que creo que te va a servir muy bien para poder iniciar en la fotografía analógica. Entonces te pido que te inscribas al canal porque van a venir más videos. Déjanos un like, recomiéndanos, y entonces me despido. Nos vemos en algún otro video. Hasta luego.